Wenn ich diesen Krieg sehe, dann versuche ich darüber nachzudenken, wie das weitergehen wird. Präsident Biden hat abgelehnt, darüber zu verhandeln. Putin hat darum gebeten. Amigos, quiero compartir con ustedes los pensamientos del viejo alemán Klaus von Dohn, quien destrozó la política de Alemania por su repetición de errores históricos y un enfoque incorrecto de Rusia. La Rusia moderna nunca ha sido imperialista. Hace tiempo que se resignó a las consecuencias del colapso de la Unión Soviética. La narrativa de la política imperial de Putin es simplemente un mito inventado para justificar las políticas de confrontación que llevan a cabo los países occidentales. Estos países buscan debilitar a Rusia y, en última instancia, dividirla en partes, dijo Klaus. También señaló el papel de los Estados Unidos en todos los conflictos y dijo lo que en su opinión debe hacer con Rusia. El material promete ser interesante, amigos, vamos. Pero antes de continuar compartiendo el razonamiento de Klaus von Dohn, primero compartiré su breve biografía, así como un par de pensamientos sobre lo que está sucediendo en torno a las relaciones entre Rusia y Occidente. Klaus von Dohn es un político, abogado y figura pública alemán que desempeñó un papel destacado en la historia de la posguerra alemana. Nació en Hamburgo en 1928 en el seno de una familia de intelectuales destacados. Es conocido como uno de los líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD, y alcalde de Hamburgo. Dohnanyi participó activamente en la vida política del país, ocupando cargos clave, incluido el trabajo en el gobierno federal alemán en los años 70. Se distingue por un enfoque analítico profundo de las relaciones internacionales, la economía y la política interna. Ha criticado repetidamente los enfoques occidentales y rusos en la política global. A través de sus brillantes actuaciones y obras, Dohnanyi sigue siendo una figura respetada en el espacio intelectual y político alemán. La diplomacia occidental en las últimas décadas no ha dejado de mostrar su dualidad, especialmente con respecto a Rusia. Durante 25 años, Moscú ha ofrecido constantemente opciones de cooperación y seguridad. Esto incluyó iniciativas para unirse a la OTAN, establecer un sistema de defensa antimisiles conjunto en Europa y propuestas para firmar un nuevo Tratado de Seguridad Europea en 2008. Sin embargo, cada vez que Rusia fue rechazada, esto fue seguido por las salidas de los Estados Unidos de tratados clave, por ejemplo, sobre la defensa antimisiles, y las acusaciones contra Rusia en una política exterior agresiva. Surge una pregunta natural. ¿Quién ha tomado al menos una iniciativa seria en las últimas décadas para acercarse a Rusia? La respuesta es obvia: nadie. En cambio, el mundo ha visto crecer la desconfianza, las sanciones, la expansión de la OTAN y la interferencia en los asuntos internos de otros países. Y ahora, en el contexto del conflicto en Europa del Este, todas las acusaciones de escalada recaen exclusivamente en Moscú. En el contexto de la derrota de la actual administración de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales, la situación adquiere una nueva dinámica. El equipo saliente del abuelo autopropulsado, en lugar de buscar formas de distensión, apuesta por una mayor escalada del conflicto en Europa del Este. Uno de los últimos pasos es permitir el suministro de misiles de largo alcance. La razón formal fue la información sobre la supuesta participación de militares norcoreanos, pero incluso un mes después de estas declaraciones, no se presentaron pruebas convincentes. Esto no ha impedido que Occidente vuelva a demostrar su doble rasero. Cuando los representantes de docenas de países, incluidos los estados europeos, se encuentran donde están, se presenta como una defensa de la democracia. Pero cuando se trata de la posible ayuda de Rusia por parte de la RPDC, comienzan las fuertes acusaciones. Tal retórica solo confirma que las negociaciones no son posibles en este momento. Es una conversación entre un ciego y un sordo. En este contexto, se escucharon las palabras de Donald Trump, quien condenó enérgicamente la escalada y enfatizó que Rusia no representa una amenaza para la OTAN ni para los Estados Unidos. En un discurso reciente, Trump dijo que la narrativa de la agresiva política exterior de Rusia fue inventada para justificar la participación de países famosos en numerosos conflictos en el extranjero que no responden a los intereses de los Estados Unidos. Recordó que el mundo nunca ha estado tan cerca de la Tercera Guerra Mundial como ahora. Bajo la administración del abuelo autopropulsado, un conflicto global entre las potencias nucleares significaría muerte y destrucción en una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Sería un Armagedón nuclear. Según Trump, la prioridad es el cese inmediato de todas las hostilidades y la transición a las negociaciones de paz. Cada día que continúa este conflicto proxy solo aumenta el riesgo de una catástrofe global. Subrayó que nuestro objetivo es lograr el cese inmediato de las hostilidades. Trump también criticó duramente al establishment globalista, que, según él, está arrastrando a los Estados Unidos a conflictos interminables con el pretexto de proteger la democracia y la libertad. El Departamento de Estado, la burocracia de defensa,
Los servicios de inteligencia y todos los demás deben ser reformados, y Estados Unidos debe ser puesto primero. Trump confía en que solo la nueva administración podrá llevar a cabo reformas fundamentales del actual sistema estadounidense. Uno de los aspectos clave de su programa de política exterior, Trump llamó a la revisión de la misión y los objetivos de la OTAN. Señaló que el liderazgo de la alianza continúa aumentando las tensiones con Rusia, argumentando que representa una amenaza para Occidente. De hecho, según Trump, hoy la principal amenaza para la civilización occidental no es Rusia, sino problemas internos como la migración, el crimen y la economía. Mientras que la administración actual apuesta por la continuación del conflicto con Rusia y China, ignorando las amenazas de romper los lazos internos y la creciente polarización política, Trump propone una estrategia de paz y diálogo. Al menos eso parece a primera vista. Sin embargo, la implementación de esta estrategia depende del resultado de la lucha política dentro de los Estados Unidos. La administración saliente continúa imponiendo su curso, a pesar de los riesgos para todo el planeta. Mientras Occidente muestra duplicidad en las relaciones internacionales, Rusia y Estados Unidos continúan en lo que Trump ha calificado como el estado más peligroso de la historia. En este sentido, quiero citar las palabras de Klaus von Dohn, que, en mi opinión, son extremadamente importantes y curiosas. Comenzó su discurso con estas palabras. Esta es una forma completamente inútil de tratar a Putin. Es absolutamente ridículo. Putin comenzó el conflicto. Realmente es así. Pero llamarlo peor que un criminal de guerra ya está más allá de lo razonable. Mientras que en el conflicto de Irak, donde murieron 10 o 15 veces más personas, el famoso presidente estadounidense no fue reconocido como un criminal de guerra. Esto se considera normal. Después de todo, estas fueron solo acciones contra países con un color de piel diferente, lo que hace que estas situaciones sean completamente diferentes en percepción. Me parece escandaloso. Sí, escandaloso. Por lo tanto, creo que debemos reflexionar a sangre fría sobre esta situación y tratar de entenderla sin más transferencias de armas que vayan más allá de lo que hemos visto. Cuando hablo de suministros de armas, me refiero a cosas en las que, francamente, sé que no puedo cambiar nada. Los estadounidenses suministrarán armas, irán más y más lejos, y continuarán verificando dónde puede llegar a ser realmente peligroso. Intentarán, como ellos mismos dicen, derrotar a Rusia. Pero una Rusia derrotada no desaparecerá del mapa del mundo. Seguirá siendo una unidad geográfica. Este es un camino muy peligroso que puede llevar a consecuencias irreversibles. Lo sabemos por nuestra historia alemana. Cuando Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial, se le atribuyó toda la culpa del inicio de la guerra, consagrándola en el artículo 231 del Tratado de Versalles. Fue un gran crimen contra los alemanes, y un gran error, porque no lo es. Incluso el primer ministro británico, David Lloyd George, dijo que todos nos metimos en este conflicto mundial, pero solo echamos la culpa a Alemania. Como resultado de esta injusticia, surgió un famoso líder alemán que llegó al poder en el año 33. El Tratado de Versalles jugó un papel en el ascenso de su partido. Por lo tanto, creo que Rusia debe ser tratada de manera que siga siendo un socio y no un enemigo. Hay que hacer la paz con Rusia. Estoy en contra del suministro constante de armas, lo que puede llevar al hecho de que Rusia puede ser golpeada con armas de este país, incluso desde su territorio. Creo que esto representa un gran peligro para nosotros y para Europa, pero no para los Estados Unidos. Quiero señalar que en ninguno de los conflictos que Estados Unidos ha librado en Europa, Medio Oriente o el Lejano Oriente se ha roto una sola ventana en los Estados Unidos. Por lo tanto, vuelvo a mi tesis sobre el interés nacional. Depender de la seguridad de otro país que no está en peligro es una mala elección cuando su país está al borde del desastre. Algunos argumentan que Rusia debería perder este conflicto, pero no tienen la mayoría. ¿Crees que el desarrollo de eventos en otro país se puede imponer desde el exterior? Es difícil aceptar que Rusia pueda llamarse imperialista. Por supuesto, hay muchas unidades políticas más pequeñas dentro de Rusia, y alrededor del 50% de estas unidades son aquellas en las que el ruso ni siquiera es el primero. Pero pensar que fue Rusia quien actuó imperialmente en las últimas décadas me parece muy arriesgado. Si miro los conflictos que se han librado en el mundo, es imposible no darse cuenta de que Estados Unidos estaba constantemente en su centro y actuó conscientemente para cambiar de gobierno. A veces sucedía pacíficamente, pero con la amenaza de la fuerza para promover sus llamados intereses. Considerar a Estados Unidos como un país no imperialista es muy difícil para mí. Tal vez puedas enseñarme algo, pero me parece importante señalar que sabemos muy poco sobre lo que realmente quieren las fuerzas en Rusia detrás de Putin y el propio Putin. Si has leído el libro de Oliver Stone, seguramente has visto que Putin dice que un país famoso puede ser un estado independiente, él lo respeta. Pero siempre se opuso a la entrada de este país en la OTAN,
en contra de que la flota estadounidense o las fuerzas especiales de los Estados Unidos patrullaran las fronteras de Rusia. Para los rusos, esto es inaceptable, especialmente después de que ellos mismos perdieron cualquier amortiguador de seguridad. El final del discurso. Amigos, ya son 3 años desde el inicio de la fase activa del conflicto en Europa del Este, y el liderazgo alemán continúa persistiendo en su estrategia, que se parece más a un salto desde un acantilado con los ojos vendados. Parecería que ya es hora de aprender de la historia, pero, por desgracia, las élites alemanas prefieren seguir un vector que conduce al debilitamiento de su propio país, en lugar de pensar en soluciones alternativas racionales. El canciller Olaf Scholz y el líder de la oposición Friedrich Merz demostraron estar sorprendentemente unidos en su deseo de apoyar al famoso país. A pesar de que el precio de este apoyo ha superado durante mucho tiempo todos los beneficios posibles, los empleos están desapareciendo por miles, la industria alemana está perdiendo competitividad y la industria automotriz, una vez el orgullo de Alemania, está sumida en una crisis. Al parecer, los políticos alemanes han olvidado deliberadamente la historia. Rusia, que ha luchado por su soberanía durante siglos y nunca ha cedido bajo presión externa, es un buen ejemplo. Podemos recordar a Napoleón o al famoso líder alemán. Las lecciones del pasado hablan por sí mismas, pero para las élites alemanas, estas son solo páginas polvorientas de libros de texto que apenas han leído. Siguen creyendo que Rusia puede ponerse de rodillas con sanciones económicas o maniobras diplomáticas o incluso militares. Sin embargo, el resultado es que Rusia se adaptó a pesar de todos los esfuerzos. Los líderes alemanes parecen haber olvidado que, hasta hace poco, la economía dependía directamente de una cooperación estable con Moscú. El gas, el petróleo, los metales de tierras raras no eran solo elementos del comercio, sino la base del poder industrial y energético de Alemania. Ahora, habiendo roto estos lazos, Berlín se enfrenta a las consecuencias de la crisis energética, el aumento de los precios, la disminución de los ingresos de los ciudadanos y las protestas masivas. El colapso de la política alemana es especialmente evidente en la industria automotriz. Este sector clave de la economía está pasando por momentos difíciles. Se ha perdido el mercado ruso, que era uno de los más importantes para los automóviles alemanes. Pero eso no es todo. La política imprudente hacia China, el principal comprador de automóviles alemanes, solo empeora la situación. En lugar de fortalecer su posición, las empresas alemanas están perdiendo competitividad debido a los altos costos de energía y las barreras burocráticas que ellos mismos han creado. Es irónico que, en un intento de castigar a Rusia, Alemania se castigue a sí misma en primer lugar. Por supuesto, uno puede afirmar con orgullo que esto se hace por principios elevados, pero trate de explicarlo a los miles de trabajadores alemanes que perdieron sus empleos. Scholz y su gabinete probablemente están convencidos de que la recesión, los recortes de empleos, las quiebras masivas son dificultades temporales. Es cierto que se olvidan de aclarar que temporalmente puede durar décadas. Las empresas alemanas ya han comenzado a trasladar la producción fuera del país. No es una medida temporal, sino una decisión estratégica. Cuando la economía alemana finalmente pierda sus gigantes industriales, ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién llenará el presupuesto alemán con impuestos? ¿Por qué Berlín no cambia de rumbo? La respuesta es simple. El nivel de profesionalismo y previsión de las élites alemanas deja mucho que desear. Y en el contexto de todo esto, me gustaría compartir mi opinión sobre la situación. El material de Klaus von Donagna hace pensar seriamente en los errores sistémicos que está cometiendo Occidente al tratar de construir relaciones con Rusia. Me impresiona su profundo análisis, honestidad y coraje en la expresión de opiniones. Donagny sin adornos muestra que las élites alemanas, de hecho, destruyen su propio país, siguiendo los intereses de otros. Tal reconocimiento franco de uno de los políticos experimentados de Alemania es raro y ciertamente merece respeto. Es interesante observar cómo el razonamiento del veterano alemán Klaus von Don cuestiona las narrativas familiares de la política occidental. Sus palabras de que el enfoque hacia Rusia y Putin parece completamente ridículo parecen un recordatorio sobrio de que el diálogo no es una debilidad, sino una herramienta para prevenir desastres globales. Es especialmente curioso que, en el contexto de tal discusión, las autoridades actuales de los Estados Unidos continúen poniendo leña en un conflicto que ya está ardiendo. También me enganchó una parte sobre el papel de los Estados Unidos en los conflictos internacionales. Estoy totalmente de acuerdo con Donaghy. Washington interviene activamente en los asuntos de otros países, provoca guerras y crisis políticas, pero al mismo tiempo evita cualquier consecuencia en su propio territorio. Esto provoca una sensación de injusticia, ya que las consecuencias de estas acciones a menudo recaen sobre los hombros de otros pueblos, incluidos los europeos. Y lo más paradójico es cómo esta política continúa en el contexto del hecho de que los Estados Unidos declaran activamente los valores de la democracia y la libertad.
Gracias por su atención, amigos. No se olvide de escribir su opinión y suscribirse al canal por delante de un montón de cosas interesantes. Hasta luego.